Así que tengo que acercarme con precaución. En cualquier momento va a perder el control y efectivamente aquí sucede. Pierde el control, se le tambalea la cola. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito completo de Nürburgring, en la clase GT del multijugador. Estoy a bordo del Corvette C8R, que es un coche fenomenal, y voy a dejar en la descripción del video los detalles técnicos de mi configuración de tuneo por si quieres probarlo. Piso a fondo el acelerador desde la 20ª plaza, inicio desde atrás como me gusta. Mi estrategia será de un compuesto de neumáticos intermedio en toda la carrera con 2 paradas. Nos acercamos a la curva más difícil y vemos aquí a varios coches ya metidos en el embotellamiento y varios se ponen en transparente porque no quieren líos, pero nadie se salva del pandemonium. Aún así logro avanzar, librándome de ese embotellamiento y metiéndome en la 10ª plaza rápidamente, detrás del Porsche rojo de Tequila de Vandal, que también está avanzando. Vemos allá adelante un Ferrari 488 con problemas de tracción y casi se va en trompo y presiona también Vandal aquí al otro Porsche en la curva, se le mete por dentro, lo arrastra ligeramente, pero logra corregir y defender la posición. Tengo que tener cuidado con Tequila, que está belicoso. Entramos ahora en la curva, lo adelanto ligeramente, pero el Ferrari me tranca el acceso de la parte central de la vía, así que tengo que tener precaución y seguir siendo paciente, esperar los espacios. Aquí Tequila me da un pequeño contacto porque no quiere que le adelante. Entramos en el zigzagueo, el Ferrari pierde tracción y se sale, y el Bentley también, y me logro librar de otro accidente. Lo esquivo de milagro para meterme ahora en la 8ª posición. Aquí vemos a Tequila perdiendo tracción y se va largo en la curva. Me voy yo contra él. Por accidente se me deslizó el coche. Aún así sigo avanzando. Me logra rebasar nuevamente en la salida de la curva porque el Porsche tiene una excelente maniobrabilidad. Ponle ojito a ese coche porque me parece que es el coche meta en este circuito. Seguimos avanzando, entramos ahora en otra curva, en otro sistema de curvas que es semi rápido. Vemos a alguien levantando polvo y otro Porsche se sale de la pista totalmente, se fue a la trampa de arena. Trata de reingresar para no perder tanto tiempo. No será tarea fácil. Ahora me meto en la 6ª plaza, detrás de otro Corvette que está batallando ahí también con la tracción. Ahora sí, señores, se viene lo bueno. Entramos en el sector callejero de la pista. Esta es la parte más complicada porque este es el sector más estrecho, con más dificultades. Aquí vemos otros Porsche también peleándose allí y me puse nervioso y perdí algo de estabilidad y casi me voy en trompo, pero corrijo bien. El otro Porsche me da un pequeño toquecito que me ayudó a corregir y a mantenerme dentro de la pista, y sin embargo la situación es trágica porque vemos que varios pilotos me han adelantado. Tequila puso a trompear al otro Porsche y lo sacó fuera de la pelea y poniéndose también en riesgo, a punto de perder tracción. Y sin embargo, ahora se mete allí al frente nuevamente, trancándome los espacios, no me quiere dejar avanzar, no quiere que le adelante. Entramos aquí en la parte más álgida de la recta. Hay un pequeño desnivel y un pequeño salto. Logramos avanzar con ciertas dificultades. Tengo que tener mucho cuidado porque yo tengo más velocidad punta que ese Porsche, pero más sin embargo, el compañero Tequila tiene una excelente maniobrabilidad y él está esperando el sistema de curvas más cerrado para cerrarme los espacios. Lo logro adelantar a las bravas por fuera, pero él pelea bien, trata de defenderse y vamos a entrar en la curva. Vamos más adelante otro coche que perdió también estabilidad, creo que era el otro Corvette, y Tequila Vandal se va largo en la pista, no logra controlar y con un pequeño contacto logra adelantarle sin tanta resistencia al final. Así que ahora tengo que ser eficaz, tengo que ser eficiente, aprovechar esta parte, este sector de velocidad para tratar de conseguir algo de ventaja y dejarlo atrás para que no tenga posibilidades de recuperarse. Así que entramos a ponernos en zigzagueo, que también es muy complicado. Hay que tener cuidado con los pianos en este sector que son muy altos, y si pones los neumáticos encima, el centro de gravedad del coche sufre mucho y puedes perder total control. Ahora me estoy acercando a Mr. Star Wars Fan, que está teniendo problemas de tracción y se nota en la manera como está conduciendo. Ahí levantó algo de polvo porque sacó un neumático fuera de los límites de la pista, pero sigue aguantando. Vamos a ver qué pasa en este sistema de curva. Se fue largo y se le desliza la cola. Definitivamente está teniendo problemas con las barras estabilizadoras que no están bien configuradas y le está traicionando la transferencia de peso en cada curva, y eso lo estoy aprovechando bien. También estoy evitando todos los pianos en este sector porque son demasiado altos y ponen a tambalear a cualquiera. Así que tengo que acercarme con precaución. En cualquier momento va a perder el control y efectivamente aquí sucede, pierde el control, se le tambalea la cola y aprovecho para adelantarle sin mayor problema. Aunque fue un poco complicado, me libré de una sanción.
así que vamos a ver qué pasa luego. Entramos ahora, aprovecho para tratar de pisar a fondo y ahora aprovechar este punto donde también hay un desarrollo de velocidad importante. Más atrás viene Yang 54-45 también pisando duro para acercarse lo más que pueda a mi Estela. Creo que es otro Porsche también que tiene cierta ventaja en los sectores más lentos. Aquí, se me tambaleó la cola, allí también perdí algo de estabilidad, pero no termino de salirme y aún así se me sobrecalentan un poco las gomas traseras, pero pude corregir, así que regreso a la marcha. Pero esa desventaja ahora me pone muy cerca de Yang, que se puso ahora 600 milésimas por detrás y en cualquier momento me va a mostrar la cola para aprovechar el rebufo. Así que tengo que ser eficiente, efectivo, cerrar los espacios internos en el zigzagueo, en este sector de velocidad. Voy en sexta marcha y tengo que disminuir bastante y saqué una goma fuera ligeramente y ahí mostró la trompa Yang 54-45 que me quiere arrebatar el podio. Sigo avanzando, tengo que ser efectivo, tengo que ser paciente. Entramos ahora por fin en el sector medio y ahora aparece otro piloto en la tabla que le acaba de arrebatar a Yang la cuarta plaza. Su nombre es Stikan 9103, que es ahora él el que se va a acercar y va a presionar. Me meto en el óvalo con buena tracción y me libro bien, consigo una buena salida en la curva, consiguiendo cierta ventaja. Ahora tengo a Stikan a un segundo 300 milésimas porque se nota que tuvo serios problemas allí. De hecho se escuchó un golpe, no quise mirar para atrás para no asustarme. Entro en el zigzagueo, ahí puse una goma por encima del piano, mira lo altos que son y cómo se tambalea el coche cada vez que lo hago, pero tengo que aguantar. Stikan se acerca, Stikan viene a bordo del Lexus, que es un coche roto en este circuito, que también es uno de los que tienes que probar porque sin duda va a traer muchas victorias en Nürburgring y lo está aprovechando bien, tanto que me doy cuenta que no voy a poder superarlo si en este sector de curvas intrincadas no consigo ventaja. Es evidente que lo voy a tener que dejar pasar, así que creo que le voy a dar espacio en la salida de este zigzagueo para no tener líos y dejarle desarrollar su propia carrera, porque definitivamente su ventaja en relación a mi Corvette es muy superior. Muy poco tiempo, en un par de curvas consiguió una ventaja de más de un segundo, así que le doy espacio, lo dejo pasar por la derecha para que él no tenga problemas y siga avanzando, a ver si puede tener el chance de alcanzar a la segunda posición, que no sé a qué tiempo va, no sé cuánta ventaja lleva. Así que mira qué belleza de coche, cómo va, qué tracción tiene el Lexus y qué velocidad, cómo se va despegando y con qué rapidez. Estoy anonadado y sin duda voy a hacer una carrera en este mismo circuito con ese coche muy pronto, porque tengo que probar esa belleza en este circuito sin problema, Así que ojito allí, anota los coches que te estoy sugiriendo y me salta la alarma de desgaste menor en los neumáticos, sobre todo los delanteros que están desgastados. Mira cómo se han degradado las gomas intermedias cuando apenas estamos por acabar este sector. Todavía no hemos llegado al final, queda muy poco, pero aún falta. Y así que tienes que tener mucha precaución y tienes que ser muy efectivo. Ni se te ocurra entrar a hacer una vuelta con el compuesto blando, porque si no vas a sufrir demasiado con la degradación en el cierre y probablemente a la mitad del desarrollo y el recorrido de este circuito. Entramos en la recta, en el sector más veloz de Nürburgring. Piso a fondo, lo llevo al límite de revoluciones por encima de 170 millas y está allí a fondo a 177 y llega al límite, no va a dar más. El Corvette tiene un desarrollo de velocidad bastante bueno, pero lo que más necesitamos en este circuito sin duda es la maniobrabilidad. Así que tenemos que tener también allí coches que sean efectivos, como el Viper, el Lexus, el Cadillac, ese tipo de coches. Y por supuesto también hay que tener una estrategia de combustible de neumáticos efectiva, acorde a la demanda del circuito. Entramos a boxes para hacer el primer cambio de neumáticos en el cierre de la primera vuelta. Así que inmediatamente selecciono y solicito el nuevo juego de gomas intermedias y vamos a ver cuáles son los coches que nos van a sobrepasar aquí. Todo el mundo tiene que parar. Ni se te ocurra intentar hacer dos vueltas ni siquiera con un compuesto de neumáticos duros
no se te vaya a ocurrir porque no soportan. Las gomas duras tampoco soportan 2 vueltas en este circuito. Así que ahí vemos un Ferrari que de forma bastante alocada nos ha adelantado, no paró a boxes, lo cual también es un desastre porque ese coche tiene demasiado torque y gasta demasiado neumático. No va a aguantar 2 vueltas, ni mucho menos una. Así que bueno, señores, el Lexus pudo librarse de él. Parece que es un loquito. Ahí lo intentó sacar en esa curva. Y ya estoy metido en la 6ª plaza. Y mi Deon 696, que va adelante, también tiene una penalización de 100 milésimas en su contra, probablemente porque sacó la goma fuera de los límites. Ahí lo presiono, le muestro la trompa. Él tiene muy buena aceleración. Vamos a ver si aguanta este primer sector del circuito cerrado. Entramos ahora en la curva y se va largo y se sale el Ferrari tal como lo había predicho. Es que es un coche muy difícil de maniobrar sin duda, ¿eh? Ahora estoy metido de vuelta en la 5ª plaza detrás de Stican 9103 que ya se está despegando. ¡Qué barbaridad! Me asombra la aceleración de ese Lexus. Y también veo en el minimapa cómo viene el lote detrás de todos agrupaditos. Ahí viene un trencito de coches con hambre de victoria. Más adelante vemos al líder Hassá 1995 que está a 39.8 segundos por delante. Es una ventaja aplastante y ya veremos en el cierre de la carrera cuántas posiciones vamos a escalar todos. Así que bueno, señores, vamos a entrar muy pronto de vuelta en la etapa calle, que era la etapa más estrecha y más complicada. Y por ahora la situación parece estática. Sigo avanzando, tratando de mantener el control y me peleo un poco allí con la cola en la transferencia de peso en algunas curvas que parece que se le complica un poco al Corvette. Así que ya me estoy acercando a Stican nuevamente, que está batallando allí con la 3ª posición. Está presionándolo para arrebatarle el podio. Y vamos a ver si nosotros podemos acercarnos lo suficiente a esa pelea y ver si también podemos avanzar una posición más antes del cierre de la carrera, porque ya lo que queda es una vuelta y fracción. Entramos en el zigzagueo. Esta es la etapa más difícil para muchos pilotos. Y ahí ya le estoy viendo la cola, le estoy viendo las luces traseras a Jenny Dodger, que acaba de perder la posición con Stican. Uy, perdió total balance, se fue. El piloto abandona la carrera frustrado porque no pudo controlar el coche. Y con eso avanzamos a la 4ª posición. Y bueno, señores, ya estamos cerrando la última vuelta en el circuito de Nürburgring. Me pusieron una penalización de 600 milésimas porque saqué las gomas fuera en un sistema de curvas, pero nada grave, así que puedo seguir avanzando ya con los neumáticos totalmente degradados. Vamos a cerrar la carrera metidos en la 4ª plaza. No está nada mal como primera experiencia. Y Stican me sacó una ventaja con su Lexus de 24 segundos. ¡Qué barbaridad! Escalando 17 posiciones desde la largada. Ocupo la 4ª posición con un tiempo de vuelta bastante razonable de 9 minutos 12, 605 milésimas con una sola penalización. Pendiente con la tabla, mira, estos son los coches meta. El Porsche RCR, el Lexus RCF, el Viper también es un coche que te puedo recomendar para esta categoría. Pero sin duda, ese Lexus va a ser mi segunda opción para la próxima carrera.